Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, que alguien le diga al oído al presidente Gustavo Petro y a su ministro de Agricultura las posibilidades inmensas que tenemos con el desarrollo de la altillanura para producir el maíz y la soya que necesitamos, que tiene el mercado garantizado. ¿Cómo le parece? Pero se necesita seguridad jurídica y seguridad física, en lo que insistió mucho el doctor Gonzalo Morán. Seguridad física, es decir, que no nos maten, que no nos asalten, que no nos persigan los bandidos. Y es que, doctor Fernando, la vida del campesino en Colombia hoy, en el marco del gobierno de Gustavo Petro, se hace más difícil, porque no solamente tiene que lidiar con el crecimiento exponencial de los grupos terroristas, llámese ELN, FARC, Clan del Golfo, o las 800 bandas criminales. Es que yo no sé, esta cifra yo creo que en la época en que ustedes eran gobierno no se veían ni cerca, ¿no? 800 bandas criminales, doctor Fernando. 800 bandas criminales. Es que se dice muy rápido, pero imagínese usted en cuántos municipios del país están las bandas criminales que todas se surten del narcotráfico. Entonces, no solamente tenemos un problema de inseguridad física, sino también jurídica, porque hay que ver lo que está pretendiendo el gobierno de Gustavo Petro con el tema de zonas de reserva campesina, zonas de reserva indígena y manejo especial de la tierra. Esto ha aumentado. Hoy en Colombia hay cerca de 20 zonas de reserva campesina. ¿Qué significa eso? Tierra donde los campesinos impiden el ingreso de la fuerza pública y del Estado. ¿Quiénes hacen presencia en esos territorios? Pues es elemental, ¿no? Si no es la fuerza pública, ¿quién más va a estar allí que muchos grupos criminales que se han hecho dueños de esas tierras? Usted hablaba, recuerdo hace, doctor Fernando, unos 15 o 17 años, de las republiquetas independientes. ¿Recuerda cuando hablaban de la comunidad de paz de San José de Apartadó y cómo pretendían impedir que la fuerza pública llegara y actuara? Pues, doctor Fernando, hoy lo que tenemos son 20 republiquetas que no son para nada pequeñas. Fíjese usted, por ejemplo, en el departamento del Guaviare, la republiqueta independiente que han formado, que llaman zona de reserva campesina, comprende San José del Guaviare, Retorno y Calamar. Esto es perfectamente un tercio del departamento en poder de unos campesinos que dicen: aquí no entra la fuerza pública, aquí no debe operar el Estado. Y está lleno de coca, además, hay que decirlo. Claro, claro, está lleno de coca, pues es que el nombre del juego es cocaína, que no se nos olvide. Yo lo Bueno, que de entiendo Mar, es que estamos en la revolución energética. mm, ¿cómo le parece? Bueno, de Mar, todo el escándalo con los pasaportes, ¿se acuerda usted? Y con el ministro Leiva y todo el escándalo, y entonces que los pasaportes y que los produciríamos, los fabricaríamos en Colombia, y todo eso para terminar en que ganó Thomas Gregg Sí, y que eso, sigue haciendo los pasaportes y que no pasó nada. así es. La salida o la caída de Álvaro Leiva como canciller de la República fue un sacrificio sin honor y gloria. Pues, aunque lo que hizo Leiva fue seguirle la corriente, hacerle caso a Gustavo Petro, que Gustavo Petro públicamente lo que proponía era una ilegalidad, doctor Fernando. Si en una licitación pública uno de los oferentes gana el concurso porque tiene la calificación, porque tiene la experiencia, porque tiene el puntaje, pues no le pueden quitar la licitación porque se la ganó en Francalit. Que el pliego de condiciones era tipo sastre y solamente le podía ganar Tomás Greganzons. Bueno, eso es otra parte de la historia. Pero lo cierto es que en derecho ganó licitación Tomás Greganzons. Petro dijo que en Colombia era inadmisible que hubiera solamente un ganador en una licitación y que por ese motivo se había que quitárselo. Pues eso fue lo que hizo Álvaro Leiva. Recuerde usted cómo se lo advirtió la hoy ministra de Justicia. Le dijo: venga, vea, la señora Marta Lucía Zamora le decía a Leiva, le decía: mire, no haga eso. Mire que está mal. Álvaro Leiva la gritó, se armó un zafarrancho allí. Y lo cierto es que ella tenía razón, doctor Fernando. La defensa jurídica del Estado estaba advirtiendo que estábamos en un lío. Thomas Gregg demandó al Estado colombiano una millonada, más bien una multimillonada,
por cuenta de la gracia de Petro y de Álvaro Leiva. ¿Y qué es la noticia? Pues Thomas Gregg acaba de anunciar que retira el proceso que había en contra del Estado colombiano, la Unión Temporal de Pasaportes 2023, dice que no va a continuar con la demanda contra el Estado por la no adjudicación de esa licitación en la medida en que el Estado colombiano le ha otorgado prácticamente por la puerta de atrás el contrato para que lo siga ejecutando. Aquí lo cierto es que los anuncios de que la imprenta iba a imprimir los pasaportes y que iban a trabajar con Portugal y que ya había otros países dispuestos a imprimirlos, todo resultó carreta, no pudieron. Y la única forma de que esto no se cayera como se cayó en algún momento, doctor Fernando, fue dejándole el contrato a Thomas Gregg. Gústele o no, Gustavo Petro. Bueno, Marta Lucía Zamora no es ministra de Justicia, no es ministra de nada. No, perdone, era la jefe de la Defensa Jurídica del Estado. Muy bien, muy bien. Laura Sarabia, canciller, y Guevara, ministro de Hacienda. Los posesionó Petro en Palacio en mangas de camisa. Aquí está el momento de la posesión que le Gustavo Petro. ¿Juran ustedes ante el pueblo de Colombia cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le confiere al cargo para el cual han sido nombrados? Sí, juro. Si así lo hicieran, el pueblo de Colombia se los premia y si no, él se los demande. Estaba de guayabera Gustavo Petro porque doctor Fernando de ahí salió a Córdoba a la inauguración de una planta de paneles solares que no es real. Es el anuncio. Y por eso estaba en esta pinta que usted le ve allí bastante caribeña, tropical. Recuerde que él es el último Aureliano Buendía. Como él es el último Aureliano, él suele vestirse caribeño cada vez que puede. En Palacio. Tiene unos estilos que son un poco incómodos, ¿no? Ese estilo que cómo, tiene Petro de abrazar y poner las manos. ¿Y cómo es la fábrica de paneles solares? ¿Dónde hay fábrica de paneles solares para Sí, señor, prepárese porque le voy a contar dos cosas. Una, la gran fábrica de paneles solares que va a inaugurar Gustavo Petro para sacar de la pobreza a Córdoba. Yo la verdad no veo de dónde se le ocurre cosa parecida. Esta es la más reciente ocurrencia que él dice que no es solamente un proyecto, es una realidad. Veamos. Pero estas sí son promesas. El que se puede instalar en el departamento de Córdoba una planta industrial de paneles solares que permita empezar a hablar en grande de un proceso de industrialización de Córdoba. La empresa va a empezar a trabajar, me va a costar a mí muchísimo, muchísimo en términos políticos y personales, pero la empresa que ya tiene este proyecto va a comenzar a trabajar la instalación de la planta industrial en los próximos 2 meses. Compañero aquí, Rojas, tiene que ayudarme en este riesgo que ya sabrán ustedes por qué es un riesgo. Y vamos a dejar por el lado del departamento de Sucre, cerca a Tolú. Bueno, prepárese porque La Guajira tendrá tren bala y Córdoba tendrá unos sistemas de energía solar. Unas fábricas de paneles solares que le van a dar energía solar a toda Colombia y que le vamos a exportar. Y Los entonces paneles solares, igual que el tren bala, el tren elevado y todas esas cosas hacen parte de la... le hizo daño leer a García Márquez. Todo es ficción. A propósito, con Escuela Libertad hicimos una investigación, doctor Fernando, respecto de las grandes obras de infraestructura prometidas por Gustavo Petro. Y en pantalla le presento a usted una de esas tantas obras. Aquí está el cuadro de avance que presenta el gobierno de Gustavo Petro respecto al Aeropuerto Internacional de La Guajira, que fue anunciado el 13 de enero del 2024. Actualmente se encuentra en etapa de prefactibilidad. Se han gastado, oiga usted, 1.913 millones de pesos en estudios preliminares y una consultoría que están pagando por 3.000 millones de pesos para los diseños, que apenas tiene un avance en el diseño del 27,11% a diciembre del 2024. Así que aeropuerto en La Guajira, señores, quédense esperando, no llegará. Siguiente aeropuerto, aprovechando el tema de Córdoba, ¿no?
El aeropuerto de Ayapel o en Ayapel, Córdoba, que fue prometido por Gustavo Petro, no tiene avances significativos, no se han iniciado estudios, no hay diseños tampoco. De acuerdo con una respuesta que le entregó a Escuela Libertad la Aerocivil, se espera que la consultoría para este proyecto se desarrolle entre este año y el próximo año. La gente se va a quedar esperando el aeropuerto internacional que prometió Gustavo Petro. La vía de tren entre Villavicencio y Puerto Gaitán, es la anterior imagen, Quique. La vía entre Villavicencio y Puerto Gaitán, prefactibilidad, también con una inversión que tiene de 1.500 millones de pesos para estudios, otra plática que se está perdiendo, doctor Fernando, ese famoso tren a Puerto Gaitán no está en ninguna parte. También tenemos el tren elevado Buenaventura-Barranquilla. Pues sí, le preguntamos al gobierno Petro que nos dijera cómo va ese tren elevado. El tren elevado Buenaventura-Barranquilla, resulta que no hay inversión asignada, no hay estudios, no existe nada en su asignación. Y por último, también habrá que hablar, doctor Fernando, ¿recuerda usted de la vía Rosas Cauca? Que se cayó cuando llegó Gustavo Petro al gobierno y Sí, que luego claro. mandó a hacer la vía en cuestión de 3 meses y cuando la inauguraron volvió y se cayó. Pues muy bien, Gustavo Petro le prometió a los colombianos que después del deslizamiento en Rosas Cauca habría una doble calzada. Han pasado más de 2 años, el proceso apenas se encuentra en estudio de factibilidad para los tramos Pasto, El Estanquillo y El Estanquillo y Piales. No hay absolutamente nada. Esas son las promesas de Gustavo Petro, pero tranquilos porque habrá energía eléctrica para todos. Bueno, averigüe qué pasó con el puente sobre el río La Vieja. Ya hay ruta, Hay ruta, pero doctor Fernando, y es un puente militar. Es es un puente metálico. un puente militar. Hágame el favor. Claro, Eso, es que hay que decirlo, ¿no? Es como la forma de solucionar el tema de manera inmediata, pero no definitiva, porque la capacidad que tiene es inferior a la de un puente de concreto por y demás. supuesto. Un puente militar es un puente de urgencia para que pasen las tropas, por eso se llama puente militar. Bueno, muy bien. Aquí nada funciona, doctor Fernando. Bueno, Petro, pues convencido que lo hizo muy bien en su lucha contra los Estados Unidos, sigue insistiendo. Sí, sigue atacando duramente a Estados Unidos. Él habla de los blancos de supremacía racial. Habla de las políticas de Trump, que son parecidas a las de 1933. Y bueno, escuchamos algunos de esos discursos que echó Gustavo Petro ayer en la posesión de Laura Sarabia y de Diego Guevara. Diego Guevara, que esperó 2 meses para convertirse en ministro de Hacienda. Y Laura Sarabia, pues que no podía esperar porque Luis Gilberto Murillo no resistía un minuto más. La relación entre Luis Gilberto Murillo y Gustavo Petro no terminó siendo la mejor. Petro siente que Luis Gilberto Murillo lo traicionó por haber salvado a Colombia. Claro, era evidente. Mientras Luis Gilberto salva a Colombia del problema de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros, Petro dice que lo traicionan a él. Escuchamos qué fue lo que dijo ayer Petro. Para defender, como en Stalingrado y como la Italia, la democracia y la libertad. Y usted, ministra joven, dicen que sin experiencia. ¿Quién tiene experiencia en estas luchas? Le toca afrontar la tarea de llevar la voz de Colombia. Entonces, esa es una bonita tarea, olvidarse de espejuelos, de vidas cómodas y alegres, del mundo de las codicias y entrar a esta batalla fundamental de la humanidad que yo quiero en el año y medio que me queda y lo que me quede después, librar. Porque no salgo de esta lucha. No se llama reelección, se llama mantenerse en el combate por la vida y la libertad de los seres humanos. Y ministro, porque ya con el director del DAPRE nos iremos a Ciénaga de Oro. Bueno, tanta tontería. El que mucho habla, mucho yerra. El pobrecito hablador. Laura Sarabia, una mujer de 31 años, ella nació en 1994, con un pregrado de ciencia política y también pues con unos estudios en temas de Estado, pero
pero no lo suficiente experiencia. Él dice que no se necesita experiencia. Sí, resulta que la especialización en marketing político que tiene Laura Sarabia de la Universidad Externado y las ciencias políticas que estudió en la Escuela Militar Nueva Granada no le serán suficientes, doctor Fernando, para atender los asuntos internacionales. Claro, habrá alguien que le ayude porque definitivamente sola no podrá. ¿Quién la va a acompañar? ¿Roy o Armando Benedetti? Alguno de los dos la va a acompañar en el trabajo internacional que quiere hacer Gustavo Petro. Muy bien. Bueno, seguiremos apoyando al gobierno Petro, dicen algunos liberales. Entonces, ¿dónde quedó la disciplina del Partido Liberal y la dirección del Partido Liberal? No, Se más importante que declararon eso son los contraticos. los contraticos, claro, contraticos para los representantes a la Cámara del Partido Liberal. Bueno, Ayer estaban molestos, bueno, ayer y antes de ayer estaban muy molestos los representantes a la Cámara del Partido Liberal porque decían algunos de ellos que esta era una traición, que fue una decisión que no se concertó con las bancadas y que ellos son los que representan al Partido Liberal en el Congreso de la República y que esa no era una opción. Obviamente, no entiendo cuál es la laraca. A fin de cuentas, están declarados en independencia, lo que les permite dos cosas, doctor Fernando. La primera y la más importante para los liberales es tener un asiento en el gobierno de Gustavo Petro, porque diferente voz es si se declaran en oposición. Los partidos declarados en oposición, de acuerdo con el Estatuto de Política de Oposición, no tendrán derecho a tener cargos en el gobierno. Entonces, al declararse, como llamaríamos, neutros, ¿no? En la mitad, independientes es la palabra que le pusieron en la ley, pues les permite tener participación en el gobierno, votar o no de acuerdo a la circunstancia y la conveniencia del mismo partido. Eso fue lo que haz- pasó. hacer lo que les da la gana. Bueno, una cosa muy grave, Petro no usará más X, Sí. dice usted. X, sí, así es. X de Elon Musk, que se llama igual No, que todo su conglomerado empresarial, ¿no? no X. la usará. Entonces, ¿qué va a usar? No sabemos, Truth no será, porque esa es la del presidente Donald Trump. Esto fue lo que anunció ayer en medio de ese despiporre que vive él. Escuchemos. Veía en los vainos de Twitter de Elon Musk, que me toca cambiar de red, veía que los blancos, digamos, los arios en Estados Unidos estaban contentos, incluido arios colombianos, que no son tan arios, contentos. Sale esa chusma. Delincuentes, dijeron. Nosotros trajimos 42 niños. ¿De dónde acá el señor Trump me le va a decir a 42 niños colombianos que es delincuente? ¿No? De la misma manera que lleva a decirle a 42 niños, se los dirá de centenares de miles que son delincuentes, es lo que pensaban allá en el 1933. Eso la humanidad y su sabiduría lo había superado. Ahora suena a efectos de la drogadicción en la prensa colombiana. Dios mío. El pobrecito hablador, definitivamente. Esa es la imagen. No le gusta que le llamen drogadicto o tomatrago, no le gusta. Bueno, recuerde usted que la CELAC la organizaron para competir con la OEA, Así es. ¿no? Y entonces tiene sede en Honduras. Y entonces Petro resolvió pelear con los Estados Unidos, pero para eso no le sirve la OEA, porque ahí están los Estados Unidos, sino que convoca a la CELAC. ¿Cuántos presidentes aceptaron la invitación a la reunión de la CELAC? De 33 presidentes que pudieran haber aceptado la invitación que hizo Xiomara Castro, solamente uno convocó y aceptó. Gustavo Petro Urrego. Los demás se quedaron calladitos en la boca. Los demás ninguno participó. Entonces la señora Xiomara Castro tuvo que decir que no insistía. Claro, ayer ella tuvo que emitir un comunicado en el que decía que después de la convocatoria y para adornar un poquito, porque era bastante horrible el fracaso, dijo, ya se dio por superada la situación entre Colombia y Estados Unidos, por lo que no será necesario esta reunión, así que se cancela. Pero obvio, es que era sustracción de materia, ¿no? Reunión no puede haber si no hay participantes de reunión. Entonces, Petro se quedó esperando que lo acompañaran 33 países y solamente Colombia. Gustavo Petro confirmó su asistencia.
Bueno, Aquí el anuncio. apretamos. Gracias, Quique, por el anuncio, doctor Fernando, el anuncio de Petro. Iré personalmente a Honduras a ayudar en esta reunión de presidentes latinoamericanos. No se lo han informado, pero en cuestión de semanas asumiré la presidencia de la CELAC, la unidad latinoamericana. Ay, Dios santo. Qué cosa tan importante. Petro de presidente de la CELAC. Y solamente él acepta su convocatoria. Ave María. Bueno, teníamos una cosa muy significativa, que era la plata para la conmoción interior, Ujú. porque decretamos una conmoción interior para resolver el problema del Catatumbo. Pero parece que la plática se va a quedar ahí, es decir, los impuestos se quedan. Los impuestos se quedan, doctor Fernando, y aquí creo yo hay un error de apreciación jurídica por parte de Juan Fernando Cristo que dio las declaraciones. A diferencia de lo que ocurre con la emergencia económica, en la emergencia económica, durante lo que quede de vigencia fiscal, se mantienen los impuestos y se podrán prorrogar si el Congreso de la República así lo estima al final de esa vigencia, o sea, al final en el mes de diciembre. En el caso de la conmoción interior no ocurre lo mismo. La vigencia de lo que se decreta es durante el estado de conmoción interior, en este caso 90 días, que fue lo que pidió inicialmente Gustavo Petro y su ministro. Pues dice Juan Fernando Cristo que no, que esto se extenderá de aquí a diciembre, así, simplemente, no tiene ningún fundamento, pero él lo dice. Y estos son los impuestos que se le imprimirán o se le impondrán a los juegos de suerte y azar, los electrónicos, porque los de los físicos ya tienen impuesto, y también al petróleo y sus derivados, como también al carbón. Eso es lo que vendrá. Dicen que van a recoger 1 billón de pesos, pero lo que me preocupa de ese anuncio de Juan Fernando Cristo, que no tengo idea, no tengo duda, perdón, va a ser candidato presidencial, es que, doctor Fernando, la plata se va a invertir en construcción de obras de infraestructura pública como vías, escuelas y otros en Norte de Santander. Pero resulta que la conmoción interior que ellos escribieron en ese documento de más de 12 páginas dice que es para restablecer el orden público. Entonces le preguntan a Juan Fernando Cristo, venga, ¿cómo restablece el orden público construyendo carreteras y escuelas? Y él dice, es que el problema es de fondo. El problema entonces es que la platica que recojan, supuestamente, la van a utilizar construyendo carreteras. ¿Sabe usted en promedio cuánto dura la construcción de una carretera en Colombia? 5 años. En el ritmo de Petro, Ah, no, 20. el ritmo de Petro. Bueno, No, muy no, bien. no. Está fuera de concurso, doctor Fernández. Está fuera de concurso. De manera pues que esta es la situación, esto es lo que se está viviendo. Tenemos por presidente a un pobrecito hablador y asunto concluido. Se pone guayabera para asistir a actos solemnes en Palacio y ese es el cambio. Ese es el cambio y después va y promete una fábrica de paneles solares que transformará el departamento de Sucre, ¿no? Córdoba. ¿Es Córdoba? En Córdoba lo va a hacer. Ujú. Entonces va a transformar de Córdoba con una fábrica que seguramente la construirá al mismo ritmo al que está construyendo la autopista de Buenaventura a Barranquilla, ¿no? Tren elevado. Ninguno de los trenes elevados, ni el tren bala de La Guajira, como lo vieron ustedes, está siquiera en proyecto. Ni el aeropuerto de La Guajira, Ni el de ni Córdoba. el de Córdoba, no hay nada, no hay nada. Pobrecito hablador y pobrecitos colombianos que tenemos que soportar al pobrecito hablador. Pero no se preocupe, Gustavo Petro mañana estará en Barranquilla haciendo presencia como presidente de la República en una protesta en contra del gobierno nacional por los altos precios de la energía. Qué maravilla. Bueno, ojalá con su presencia se arreglen los precios de la energía para la costa atlántica, que son descomunales, son de no creerlos. Pero no es un mal chiste, doctor Fernando, que el presidente de la República decida hacer convocatorias y protestas contra el mismo presidente de la República. Bueno, pobrecito hablador, mire usted a dónde lleva. Y así nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho.
Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. De lunes a viernes, un equipo de profesionales desde las 6 de la mañana está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad. Somos La Hora de la Verdad.